Y bueno, vamos a continuar con esta serie que hemos decidido hacer este año, basada en el libro de Éxodo, la cual hemos titulado El Evangelio, un lenguaje casi olvidado. Y el texto del día de hoy se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 15. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 15. Van a encontrar el texto en sus pantallas y dice así la palabra del Señor. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo, y esa es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me he enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. El Evangelio, un lenguaje casi olvidado. Ese es el nombre que decidimos ponerle a esta serie basada en Éxodo, y me gustaría explicarles por qué. Ahorita en la cultura en la que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, muchas palabras que forman parte de nuestro lenguaje cristiano realmente se consideran obsoletas. ¿Qué pasaría si el día de hoy vas con tus amigos en la oficina y les hablas acerca del pecado y acerca de la salvación? Seguramente se te van a quedar viendo un poco raro y tal vez te mirarán con algo de lástima, porque pensarán que estás hablando de algo muy arcaico, de algo muy obsoleto. Y la verdad es que en el lenguaje actual de nuestra cultura, el lenguaje bíblico, está quedando obsoleto. El problema con todo esto es que si no entendemos correctamente el significado de todas estas palabras, no podremos entender el Evangelio. Si no entendemos el lenguaje que utiliza la Biblia para explicarnos acerca de las buenas noticias del Evangelio, lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos, entonces eso no tendrá las implicaciones que debería de tener a nuestro corazón. Y el problema es que en nuestra cultura no tenemos una traducción, no tenemos unas palabras que equivalgan lo mismo a las palabras que utilizamos en nuestras Biblias. No hay un equivalente en el idioma de los negocios, no hay un equivalente en el idioma de las leyes, no hay un equivalente en el idioma de la psicología. Si el día de hoy tú intentaras definir la palabra pecado, el significado más cercano a ello podría ser tal vez una enfermedad, tal vez un proceso de psicosis, pero ninguna de esas palabras
explican lo que realmente es el pecado. Y lo mismo pasa con palabras como el arrepentimiento, como la gracia, como la libertad, como la salvación. El día de hoy todas estas palabras tienen implicaciones diferentes a lo que tenía en el tiempo del Éxodo. Por eso decidimos estudiar el libro de Éxodo, porque el Éxodo nos explica estas palabras, estas realidades. Y no podemos entender el Evangelio completamente si no entendemos las realidades que representan todas estas palabras. Por eso hemos decidido empezar el año estudiando Éxodo y hemos titulado esta serie El Evangelio, un lenguaje casi olvidado. No dejemos que este lenguaje sea olvidado, recordémoslo y meditemos en ello. Y un día, como cualquiera, Dios se le apareció a Moisés y le dijo: Moisés, voy a salvarte a ti y a tu pueblo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significan estas palabras? El día de hoy vamos a estar reflexionando en el significado de estas palabras, así que el título del sermón de hoy es El Dios que salva, y estaremos meditando en los siguientes 3 puntos. Punto número 1, ¿quién es este Dios? Punto número 2, ¿de qué nos salva? Y punto número 3, ¿cómo nos salva? ¿Quién es este Dios? ¿De qué nos salva? ¿Y cómo nos salva? Punto número 1, ¿quién es este Dios? Entonces, regresemos de nuevo al texto del día de hoy, ahí en Éxodo 3, versículo 1, y fíjense lo que dice. Dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Y allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Entonces, primero, para entender qué es la salvación, tenemos que entender quién es este Dios que nos ofrece esta salvación. Y lo primero que nos dice este texto acerca de Dios es que apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Seguramente no era raro para Moisés ver zarzas ardiendo en el desierto. Con las altas temperaturas en ese lugar, seguramente las plantas así morían incendiadas. El problema es que mientras más pasaba el tiempo, esa zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: tengo que ir a ver qué está pasando aquí, qué es esto que está pasando. Entonces Moisés tuvo su primer encuentro con el Dios que según la Biblia es un Dios de fuego. ¿Saben cuántas veces la Biblia hace referencia a Dios como un fuego? En la reflexión de nuestra reunión de oración del miércoles pasado, vimos cómo Dios se le reveló a Abraham cuando hizo un pacto con él. ¿Cómo se le reveló en ese pacto? En un horno ardiente, en una antorcha humeante, en fuego, en forma de fuego. Y en próximas semanas estaremos leyendo cómo Dios va a guiar a su pueblo en medio del desierto a través de una columna de fuego. Creo que muchas veces leemos nuestras Biblias así de rápido, sí, una columna de fuego, qué padre, seguimos adelante. ¿Se imaginan lo que era eso? ¿Se imaginan una columna de fuego que bajaba desde el cielo y que guiaba al pueblo de Israel en la oscuridad del desierto? Ahí estaba la presencia de Dios, en este fuego. Y, por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos esta descripción acerca de Dios, ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice: seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Entonces es un Dios de fuego. ¿Pero por qué el fuego? ¿Por qué Dios decidió revelarse a Moisés? ¿Por qué Dios ha decidido revelarse a nosotros a través del elemento del fuego? ¿Qué es lo que el fuego comunica? El fuego es muy diferente al agua, ¿están de acuerdo? Tú al agua te puedes acercar, incluso puedes meter tu mano y moverla libremente en el agua. Pero ¿qué pasa si decides acercarte al fuego? ¿Qué pasa si intentas tocar el fuego? Te va a quemar,
te va a lastimar, te va a consumir. Si te quedas mucho tiempo ahí, incluso te puede derretir. La metáfora del fuego nos ayuda mucho a entender quién es Dios. Fíjense que aquí tenemos una paradoja, porque si lo piensan bien, el fuego es al mismo tiempo hermoso que aterrador. El fuego es al mismo tiempo algo hermoso, pero también es algo aterrador. Es algo hermoso, es algo atractivo para nosotros porque lo necesitamos. ¿A cuántos de ustedes que están ahorita tal vez muriendo de frío no les haría bien tener ahí una fogata a su lado para quitar el frío? El fuego nos sirve para crear cosas preciosas como el vidrio. El fuego nos permite cocinar, ¿verdad? ¿Qué sería de las carnes asadas sin el fuego? ¿Qué sería de las hamburguesas que se van a preparar en el Super Bowl sin el fuego? El fuego es algo que consideramos hermoso y es algo a lo que le damos valor, pero al mismo tiempo es algo aterrador. Al mismo tiempo es algo peligroso, es algo letal. No puedes jugar con el fuego porque te vas a quemar, porque te va a consumir. De la misma manera, la Biblia nos dice que Dios es como el fuego. Es hermoso, pero también aterrador. La Biblia nos dice que tenemos un Dios que es un Dios santo y al mismo tiempo es un Dios de amor. No podremos entender realmente quién es el Dios que ha decidido salvarnos si no entendemos que tenemos un Dios que es totalmente santo y al mismo tiempo es totalmente amoroso con nosotros. Si tú ves a Dios únicamente como un Dios santo, entonces lo verás como un Dios severo, como un Dios demandante, un Dios que te va a pedir que seas perfecto, que hagas todas las cosas bien para que entonces puedas acercarte con Él. Ese es el Dios de los legalistas. Es un Dios que te aterrorizará, te intimidará, pero que no hallarás belleza en Él. Será algo que gane tu temor, que te intimidará. Por otro lado, si ves a Dios como un Dios de solo amor, verás un Dios que acepta a todas las personas, pero que no produce un cambio en ellas. Me permite hacer lo que yo quiero, yo hago lo que yo quiero, no hay ninguna consecuencia, no me pide que cambie, no me pide nada a cambio. Suena muy interesante. Ese es el Dios de los liberales. Es un Dios que te va a caer muy bien, pero que no tendrás ningún respeto hacia Él. Y la Biblia nos dice que ninguno de estos dos dioses es el Dios verdadero. El Dios verdadero es un fuego que todo lo consume, es un Dios completamente santo, que arde, que no es tolerante ante el pecado, que no es tolerante ante la maldad, pero al mismo tiempo es un Dios amoroso, que está comprometido a amarte, que está comprometido a perdonarte, que está comprometido a salvarte. ¿Cómo podemos solucionar esta paradoja? Un Dios que es santo, pero al mismo tiempo un Dios que nos ama. ¿Cómo nos va a amar si nosotros no podemos acceder a Él? Para algunas personas que se creen moralmente superiores a las demás, les parece muy bien tener un Dios santo, un Dios justo, un Dios recto. Está bien que Dios me acepte si yo me porto bien. Para otras personas les parece muy bien tener un Dios que los acepte así como son, que no les reclame absolutamente nada. ¿No es eso lo que pedimos? Una relación con una persona que me ame así como estoy, que no me pida que me cambie. Y si me pide que cambie, entonces no me ama. Ese es el mensaje que estamos recibiendo en nuestra cultura el día de hoy, que el amor significa aceptar a la persona como es sin pedirle un cambio. Y entonces aquí Dios dice, no, yo sí me acerco a ti, voy a cambiarte. El verdadero Dios es un Dios de fuego. El Dios que se nos revela en la Biblia no es un Dios que podamos crear a nuestra imaginación. El Dios que se nos revela en la Biblia no es un Dios que se amolde a nuestras necesidades, a nuestras preferencias y a nuestros gustos, porque el Dios que se nos revela en la Biblia es un Dios que es. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 13. Dice, pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me he enviado a ustedes. Y muchos teólogos a lo largo de la historia han intentado descifrar qué es lo que significa el nombre de Dios y han pasado mucho tiempo reflexionando a ello. Sin embargo, yo pienso que la mejor forma en la que podemos entender lo que el nombre de Dios significa es
viendo el contexto de la narración entre la conversación de Moisés y Dios. ¿En qué momento de la conversación Dios le revela su nombre a Moisés? Dios se aparece a Moisés y le dice, mira, fíjate que quiero que vayas ante Faraón, el hombre más poderoso del mundo, y que le digas, deja ir a mi pueblo a que me adore. Y eso era lo que menos quería escuchar Moisés, ¿están de acuerdo? Moisés seguramente pensó, ¿qué me estás pidiendo? ¿Estás pidiendo que me acerque al hombre más poderoso en este mundo y que le hable de esta forma y que le diga que deje ir a tu pueblo? ¿Sabes lo que va a hacer ese hombre tan poderoso? Ese hombre tan poderoso me va a matar, me va a eliminar. Ese es el contexto en el que Dios da su nombre a Moisés. Moisés empezó a sentirse inseguro. ¿Cómo es posible que Dios me pida esto? El faraón me va a matar. Y realmente lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es, Moisés, yo quiero que tú entiendas que mi nombre no es yo soy quien tú quieres que yo sea. Mi nombre es yo soy el que soy. Moisés, yo sé que estás muy enojado por lo que te estoy pidiendo. Yo sé que es lo que tú no esperabas. Yo sé que tú esperabas que llegara a tu vida y te dijera que eres un príncipe, que eres hermoso, pero no. Yo vengo a tu vida a decirte todo esto que no te gusta. Yo soy el que soy. No soy quien tú quieres que seas. Yo soy el que soy. Y eso es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. Si tú te vas a acercar ante Dios, no te vas a acercar a un Dios que se amolde a tus necesidades, no te vas a acercar ante un Dios que se amolde a tus gustos, te vas a acercar a un Dios que es. Y en este tiempo el cristianismo está experimentando un fenómeno muy interesante y en nuestra iglesia también podemos ver este fenómeno. Vemos a muchos hijos de cristianos, a estos llamados cristianos de cuna, que crecen y les dicen a sus papás, papás, yo sé que ustedes son cristianos y los respeto su fe, pero el cristianismo no es para mí. El cristianismo no se amolda a mis necesidades, el cristianismo no se amolda a mis gustos, eso no es para mí. El cristianismo se opone a mis sueños, el cristianismo se opone a lo que yo quiero hacer con mi vida. Respeto mucho tu creencia, respeto mucho lo que tú quieres hacer, que vayas todos los domingos a la iglesia, en verdad lo respeto, pero eso no es para mí. Y vemos este fenómeno cada vez más común en las iglesias. A estos jóvenes les gustaría que Dios encajara con su forma de ver la vida, pero ese no es el verdadero Dios. El verdadero Dios es. Y entonces, como el verdadero Dios es, muchas personas prefieren hacerse un Dios conforme a su imaginación, conforme a su gusto. Y entonces ya deciden, no es necesario ir a la iglesia. Dios es como yo quiero que yo sea. Yo voy a tener una relación con Dios como yo quiera. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Necesitamos entender que el Dios verdadero es y no debemos buscar que se acople a nuestras necesidades, sino nosotros acoplar nuestra vida a Él. Si Él aparece a tu vida, no es para dejarla como está. Él va a entrar en una relación contigo para salvarte y solo puede hacer eso cambiando nuestros corazones. Nuestro Dios es un fuego que todo lo consume, así como dice Hebreos. Este Dios santo, tan hermoso y a la vez tan intimidante, se acercó a Moisés y le dijo, voy a salvarte a ti y a tu pueblo. Y ahora la siguiente pregunta que debemos hacernos es, ¿de qué necesitamos ser salvados? Punto número 2, ¿de qué nos salva? Y estoy seguro que la mayoría de ustedes saben la respuesta a esta pregunta. ¿De qué necesitamos ser salvados? ¿De qué? ¿De nosotros mismos? Eso está interesante, pero ¿por qué necesitamos ser salvados de nosotros mismos? ¿De qué necesitamos ser salvados? ¿Del qué? Del pecado. Ahí está. Del pecado que hay en nosotros. Ahí está. Y ahora mi siguiente pregunta para ustedes es, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? La mayoría de las personas definen el pecado como esa falla que tenemos al cumplir los mandamientos de Dios.
nuestra deficiencia moral. Y lo es, eso es el pecado. No amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, eso es pecado. No amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, eso también es pecado. Y todo lo que deriva de todo eso, ¿están de acuerdo? La muerte, el adulterio, el asesinato, los celos, la mentira, todo eso es pecado. Pero el pecado va más allá que todo eso. También el pecado es no reconocer que necesitamos a Cristo. El pecado es no reconocer que necesitamos ser salvados por Él. Y desde luego en este rubro entran los no creyentes que viven sus vidas ignorando que necesitan un Salvador, que necesitan entrar en una relación con Dios. Pero también ahí entran los cristianos que creen que pueden ser salvados por sí mismos, por portarse bien, por ser moralmente perfectos, por ser moralmente buenos. Si tú eres moralmente bueno y eres moralmente perfecto, ¿realmente necesitas un Salvador? Entonces tenemos que recordar, tanto cristianos como no cristianos, que necesitamos a Cristo, que necesitamos un Salvador, que necesitamos que alguien nos rescate de nuestra condición. Entonces Dios, en su deseo de salvarnos, tiene que revelarse en nuestras vidas para que podamos reconocer que le necesitamos. Y justamente Él elige hacerlo en los momentos en los que pensamos que lo hemos perdido todo. Y este patrón lo vemos en la vida de Moisés. Ya lo vimos en el sermón pasado. Moisés era un príncipe en Egipto y ahora era un pastor de ovejas. Ahí en el desierto, ahí en medio de la nada. Moisés seguramente pensaba que su vida ya no tenía sentido. Moisés seguramente pensaba que todo en su vida estaba fuera de control. Lo mismo hace Dios con nosotros. La mayoría de las personas ha experimentado su necesidad de Cristo en momentos donde piensan que su vida está fuera de control, que su vida está en completo desierto. Mientras piensan que están en el trabajo equivocado, mientras piensan que están en la carrera equivocada, mientras piensan que tienen la pareja sentimental equivocada. Y algunas personas piensan que también se encuentran en el cuerpo equivocado. Una y otra vez Dios decide revelarse a nosotros mientras estamos en el desierto. Dios muchas veces tiene que romper los planes que tenemos, muchas veces tiene que romper nuestros anhelos, tiene que romper nuestros sueños para que pueda revelarse a nosotros, para que nosotros podamos prestar nuestra atención hacia la necesidad que debemos tener de Él. Y recordamos esta frase famosa que hemos dicho muchas veces aquí de Tim Keller, que nuestro corazón está tan envuelto en pecado que no vamos a reconocer que necesitamos a Dios hasta que Él sea lo último que tengamos. Y eso es lo que le pasó a Moisés. Ahora, Moisés estaba haciendo algo que estaba acostumbrado a hacer en los últimos 40 años, algo cansado, algo trivial, pastorar ovejas ahí en medio del sol del desierto, pero de repente vio algo que salió completamente de su rutina, una zarza que no se consumía. Entonces él decidió ir a ver esa zarza, tuvo que dejar atrás sus ovejas, tuvo que dejar atrás aquello que representaba su mayor sustento económico para ir a ver esa zarza. Y esto es muy interesante porque muchos de nosotros nos sentimos sumamente ocupados en esta vida. Sentimos que no tenemos tiempo. No puedo dedicar tiempo a mi lectura bíblica porque estoy muy ocupado. No puedo dedicar tiempo en orar al Señor porque estoy muy ocupado. No puedo dedicar tiempo en reunirme con mis hermanos, invitarlos a comer, pasar tiempo con ellos porque estoy muy ocupado. No puedo detener mi tiempo para voltear a ver a Dios porque estoy muy ocupado. Pero Dios decide llamar la atención de Moisés a través de la zarza. Y entonces Moisés tuvo que hacer un alto en sus actividades. Si tú eres un cristiano, déjame decirte que Dios va a traer zarzas ardiendo a tu vida para poder llamar tu atención y que puedas detener todo lo que estás haciendo y que puedas tener un encuentro con el Dios que quiere salvarte. La zarza ardiendo representó para Moisés un reto a lo que él consideraba real. Piénsalo por un momento, para Moisés las zarzas ardientes se consumen, pero si en ese momento estaba observando algo más allá de lo que consideraba real, entonces eso significaba que tenía que replantarse su realidad. Dios tiene que sacudir nuestra realidad para que nosotros podamos encontrarnos con Él. No hay nadie que busque a Dios de manera natural, no hay nadie que diga, bueno, ya tengo 30 años,
creo que ya me divertí lo suficiente en esta vida, ha llegado el momento de buscar a Dios. Ha llegado el momento de dejar hacer todo lo que me gusta hacer para buscar a Dios. No hay nadie que diga eso. No hay nadie que diga eso. Entonces, Dios pone una zarza ardiendo en nuestro camino para encontrarse con nosotros. Les voy a dar un ejemplo de una zarza ardiendo y podemos hablar acerca del éxito. En nuestra Ciudad de México hay muchas personas que desean el éxito profesional, el éxito en su trabajo, el éxito en su carrera, ser reconocidos, y algunas personas Dios les ha concedido tener ese éxito, tener ese reconocimiento, tenerlo todo. Y se han escuchado testimonios acerca de personas que están en la cima del éxito y estando ahí se dan cuenta de que no les satisface, que siguen sintiendo un gran vacío, que no era tan satisfactorio el éxito como pensaban. Pero piénselo, si este mundo es todo lo que hay, entonces tener dinero, ser exitoso en el trabajo, tener una pareja sentimental, tener poder, tener sexo, tendría que satisfacernos. Pero las personas que logran obtener todo eso se dan cuenta que quieren más, se dan cuenta que eso no les satisface, se dan cuenta que necesitan más. Nuestro corazón insatisfecho es una zarza ardiendo que nos hace recordar que tal vez aquello que realmente puede satisfacer nuestro corazón no se encuentra en este mundo, sino que está afuera de este mundo. Entonces Dios tiene que sacudir nuestra realidad, aquello que consideramos real, para que nosotros podamos encontrarnos con Él. Otra zarza ardiendo, nos quedamos sin local para tener nuestra iglesia. ¿Qué momento el Señor ha ocupado para eso? Y en lo particular me hace pensar que lo necesito a Él, que no tengo nada sino a Él, que Él es el único que puede proveer para mi vida, que Él es el único que está en control de mi vida y que Él es el único que me va a sustentar. Y el Señor tiene que poner zarzas ardiendo en nuestra vida para que podamos recordar que le necesitamos y que necesitamos su salvación. Ahora vean lo que dice Éxodo 3, versículo 7. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Dios le está diciendo a Moisés, fíjate que siempre he estado atento a todo lo que ha pasado en tu vida. Fíjate que yo siempre he estado atento a todo lo que pasa, todo lo que ha pasado con el pueblo de Israel. Y esto es muy curioso porque si ya leyeron Éxodo 1, Éxodo 2 y ahora Éxodo 3, podrán darse cuenta que Dios hace su aparición hasta el capítulo 3 del Éxodo. ¿Qué pensaban los israelitas? Ellos estaban en Egipto, ellos estaban siendo esclavizados por los egipcios y parecía que Dios no iba a hacer nada, no estaba haciendo nada. Los hijos de los israelitas estaban siendo lanzados al río y parecía que Dios no estaba haciendo nada. Los israelitas estaban experimentando maltrato por los egipcios y parecía que eso estaba fuera del control de Dios. Y es probable que tal vez tú te sientas así el día de hoy. Es probable que tú sientas que Dios no está a cargo de tu vida, que Dios se ha olvidado de ti, que Dios no está en control de las situaciones que pasan en tu vida. Pero este texto nos da esperanza porque nos recuerda que Dios sí que está atento a todos nuestros sufrimientos, que claro que Dios está atento a todo lo que estamos experimentando, pero Él permite que ciertas cosas que nosotros desearíamos que no nos ocurrieran acontezcan para que podamos encontrarnos con Él. Las cosas malas que hay en nuestra vida, el pecado que hay en nuestra vida, eso no es culpa de Dios. Sin embargo, Dios utiliza aquellas cosas que nosotros consideramos como malas para hacernos un bien. Y podemos estar seguros que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación que nosotros experimentamos, que no podamos comprender, que nos parezca ilógica, como para Moisés era ilógico tener que ir a hablar con Faraón, Dios lo está usando para que podamos encontrarnos con Él
y que para que podamos recordar que Él ha decidido salvarnos y podamos experimentar la paz que solamente se experimenta al recordar que tenemos un Dios que quiere amarnos, que quiere perdonarnos, que quiere salvarnos. Dios no se ha olvidado de ti ni está ausente. Él permite que ciertas cosas que no nos gustaría que nos pasaran ocurran, todo con el fin de revelarse a nuestras vidas en el momento indicado. Y esto no es solamente algo que les pase a las personas que son cristianas por primera vez. Sí, desde luego el Señor va a poner una salsa ardiendo para que sepan que lo necesitan, pero también pasa con las personas que ya somos cristianos, porque también debemos de reconocer que constantemente olvidamos que necesitamos la salvación de nuestro Dios. Entonces el Señor va a seguir permitiendo que ciertas cosas que no nos gustaría pasen para que podamos voltear nuestra mirada a Él. Y no hay que romantizar las situaciones malas, ¿eh? Si llega un cáncer a tu vida, sí, debes de preocuparte, debes de sentir tristeza por esa situación. Es algo malo que te diagnosticen, que te den un diagnóstico de cáncer. Es algo malo, no estamos romantizando eso. Pero si tú eres un cristiano, entonces puedes entender que eso que Dios está permitiendo a tu vida, que tú no quieres que pase, lo hace porque quiere revelarse a ti. Porque quiere que recuerdes que en medio de esa circunstancia, Él está a tu lado y ha decidido salvarte. Desde luego que Dios quiere salvarnos del pecado que hay en el mundo, pero no debemos olvidar que nosotros también formamos parte del pecado que hay en este mundo. ¿Hemos experimentado injusticia? Sí, pero también tenemos que recordar que nosotros hemos sido injustos con otras personas. Hay una frase que me encanta de Paul David Tripp que dice: Dios nos ama tanto que de la cosa que está más comprometido a salvarnos es de nosotros mismos. De esos corazones egoístas, ensimismados, que no pueden reconocer que necesitan un Salvador, que quieren seguir viviendo para sí mismos y haciendo lo que bien les parezca. Y entonces Dios nos ama tanto que nos tiene que salvar de nosotros mismos. De eso es de lo que Dios ha venido a salvarnos. Entonces Dios aparecerá en una salsa ardiendo en tu vida para que puedas hacer un alto, para que puedas reconocer que lo necesitas y así puedas salvarte. Y punto número 3, ¿cómo es que este Dios nos salva? Hay algo muy curioso en esta historia, porque tenemos un Dios que al mismo tiempo desea salvarnos, pero al mismo tiempo no puede acercarse a nosotros. ¿Se dan cuenta qué pasó cuando Moisés se acercó a la zarza? Dios le dijo: ven, acércate, Moisés, que quiero abrazarte. Dios le dijo eso. ¿Qué le dijo? Detente, Moisés. Es más, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Entonces Moisés sintió miedo. ¿Por qué? Porque si estás acostumbrado al lenguaje cristiano, entonces seguramente has escuchado alguna vez la palabra santo, la palabra santidad. Incluso seguramente en algún momento la hayas cantado. Pero ¿realmente entendemos lo que significa la palabra santo? La palabra santo viene del hebreo kadash, que se puede traducir como apartado o dedicado. Cuando decimos que Dios es santo, lo que realmente estamos queriendo decir es que Dios es único, que Dios está apartado. Lo que realmente estamos diciendo es que Él es bueno y que nosotros no somos buenos, que Él es diferente a nosotros, que Él es único. Cuando Dios le pide a Moisés que no se acerque más, no es porque no quiera que Moisés se le acerque, sino que realmente lo hace para protegerlo. En la Biblia se nos dice que no podemos ver a Dios porque su santidad nos eliminaría. No porque Dios sea algo malo para nosotros, sino todo lo contrario. Él es algo demasiado bueno para nosotros. Y el mejor ejemplo que podemos tener para explicar la santidad de Dios es el sol. El sol es algo único. Es algo bueno para nuestras vidas. No podría haber vida en la tierra si no existiera el sol en nuestro sistema solar. Es algo bueno, pero ¿qué pasa si nos acercamos al sol? ¿Qué pasa incluso si nos quedamos viendo directamente al sol? Nos desintegraría, nos eliminaría, pero es algo, no porque sea algo malo, sino porque es algo bastante bueno. No podemos estar ante la santidad de Dios, no podemos acercarnos a un Dios santo directamente porque en nuestros corazones, en nuestras vidas hay pecado y Él es demasiado bueno para nosotros, a tal grado de que no podemos acercarnos a Él.
La pregunta ahora es, ¿cómo va a salvarnos entonces? ¿Cómo va a salvarnos este Dios al que no podemos acercarnos? Y la respuesta está ahí mismo en el texto. Y si leemos rápidamente podemos perdernos de ese detalle. Ahí en el versículo 2 nos explica la razón por la que Moisés pudo ver la presencia de Dios. A ver, me estás diciendo, Rodrigo, que no puedo ver la presencia de Dios directamente porque entonces yo moriría. Pero entonces Moisés no se acercó mucho a la zarza ardiendo, pero sí la vio. ¿Están de acuerdo? ¿Qué está pasando aquí? Ahí en el versículo 2 nos dice que Moisés pudo ver a la zarza ardiendo porque allí estaba ¿quién? El ángel de Dios. El ángel de Dios estaba mediando la presencia de Dios. Dios habló a Moisés y Moisés pudo hablarle a Dios a través de este ángel. Este ángel fungió como un mediador. Y esto es muy curioso porque la Biblia se nos narra muchas conversaciones de personas con ángeles. Ya lo vimos en nuestra serie navideña. El ángel se le acercó a María y entonces le dijo que estaba embarazada, pero no vemos a María quitando el calzado de sus pies. Si se dan cuenta, este ángel es un ángel diferente. ¿Quién es este ángel de Dios? ¿Quién es este ángel de Dios? Vayamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56. Aquí Juan nos narra una conversación que Jesús tuvo con los fariseos y entonces ellos estaban muy molestos con Jesús porque estaba contradiciéndolos. Estaba contradiciendo las enseñanzas que ellos decían que pertenecían al padre Abraham. Y entonces Jesús les dice esto en Juan 8:56. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó, les digo la verdad. Aún antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Les resulta familiar ese nombre? Jesús en este momento se está apropiando del nombre de Dios. Jesús en este momento les estaba diciendo a los fariseos, no hay momento en la historia donde yo no haya existido. Yo siempre he sido y siempre seré. Oye, pero Jesús nació. No, Jesús se encarnó. Pero Jesús ha existido por la eternidad. Y aquí cuando Jesús toma el nombre de Dios, lo que realmente está diciendo es, yo soy Dios. Y aunque Jesús es Dios, las personas mientras Él estuvo aquí en la tierra pudieron tocarlo, pudieron comer con Él, pudieron verlo, pudieron oírlo. ¿Se dan cuenta? Cristo es aquel mediador, es aquel ángel de Dios que al mismo tiempo es Dios y quien a través de él podemos acercarnos de nuevo a Dios. Colosenses 1, versículo 15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe. La cruz de Jesús es la respuesta de un Dios que es santo, que no tolera la maldad, que no tolera el pecado, pero al mismo tiempo quiere ofrecernos su amor y su salvación. Esto es lo que hace el cristianismo diferente de cualquier otra religión. En cualquier otra religión te van a decir, tienes que hacer esto o aquello para que puedas acercarte a Dios. Pero en el cristianismo, Dios viene a nosotros y nos dice, he oído sus gritos de angustia. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido a rescatarlos. Dios en la cruz nos dice, no importa qué tanto lo intentes, yo sé que no puedes salvarte a ti mismo, así que por eso he decidido descender a este mundo, volverme uno como tú y vivir la vida que tú no puedes vivir y sufrir la muerte que tú merecías. He decidido descender para pagar por todos tus pecados. Fíjense, la zarza ardiendo no se consumía, sin embargo, Cristo tuvo que ser consumido por Dios para que tú y yo no fuéramos consumidos. La justa ira de Dios consumió a Jesús para que nosotros pudiéramos llegar a ser santos.
Recuerden, Dios no va a parar. Dios es un fuego ardiente que no se va a detener hasta hacernos suyos, hasta hacernos como Él, santos. La santificación es una palabra grande que se refiere a comenzar a ser más como Jesús. Eso es lo que significa la santidad. Dios envió a su Hijo para hacernos más como Jesús, para hacernos más como Él. ¿Y cómo podemos ser como Cristo? ¿Cómo es que podemos ser como Cristo? No podemos ser como Él. No podemos imitarlo. Es algo que está fuera de nuestras necesidades, de nuestras capacidades. ¿Cómo es que podemos ser más como Cristo entonces? Poniendo nuestra confianza en Él. Dios ha descendido y ha dicho: he venido a salvarte, he venido a rescatarte. No tienes que hacer nada, solamente confiar en mí. Pero eso, si tú confías en Dios, si tú confías en el Dios que ha venido a salvarte, eso es lo único que puede transformar tu corazón para que puedas parecerte a Cristo. La santificación es pasar de la incredulidad con respecto a Jesús a la creencia en Él en las actividades cotidianas de tu vida. Mientras estás en el trabajo, mientras estás con tu familia, mientras estás en medio de los problemas, mientras estás en medio de los momentos buenos, recordar que tienes un Dios que ha venido a salvarte a través de su Hijo. Entender lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Entender que tenemos un Dios que salva, que está comprometido a amarnos y a perdonarnos a pesar de nosotros. Eso es lo que realmente puede transformar nuestros corazones. Volteemos de nuevo a ver esa salsa ardiendo. Voltemos de nuevo a ver esa cruz que fue levantada por nosotros, que nos recuerda que tenemos un Dios que nos ama y que nos ha salvado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú has decidido arder en nuestra vida. Tú has decidido remover nuestra realidad para que podamos encontrarnos contigo. Señor, te pedimos que no permitas que hallamos nuestra satisfacción en las cosas de este mundo. Señor, no nos des esa maldición. Padre, síguenos recordando en medio de cualquier momento que te necesitamos. Presenta salsas ardientes en nuestra vida que nos recuerde nuestra necesidad que tenemos de ti, que nos recuerde que necesitamos tu amor, tu cuidado, tu perdón y tu salvación. Que también nos recuerde que tenemos un Padre que está atento a nosotros, a cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia, y que quiere salvarnos, y que quiere perdonarnos, y que quiere amarnos. Y que en medio de esas situaciones difíciles quieres que volteemos a verte y encontrar en ti la paz que no podemos encontrar en las cosas de este mundo, Señor. Gracias, Padre, por el libro de Éxodo, que nos recuerda que tenemos un Dios que es un Dios que nos ama y que está comprometido a salvarnos de nosotros mismos. Te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.